Me les bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan en esta mañana. Es una bendición de parte del Señor estar en medio vuestro por estas redes sociales. Le damos las gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad que nos concede, hermano Héctor, de estar nuevamente con nuestros hermanos y nuestros amigos. Dios me les bendiga mucho en esta mañana. Tenemos una palabra, un estudio de parte del Señor para este día. Esperamos que se mantengan ahí con nosotros y vayamos recibiendo lo que el Señor ha separado para cada uno de nosotros en esta mañana. Hermano Héctor. Amén, muchas bendiciones para aquellos hermanos y amigos que nos escuchan de toda parte del mundo, podríamos decir, no solamente de aquí de Jacksonville, Florida. En esta mañana estamos haciendo quizá algo un poquito diferente, gloria a Dios, a causa de que todos sabemos lo que está sucediendo en el mundo, pero en esta mañana estaremos desarrollando nuestra escuela dominical en este día. Sé que en este día el Señor nos va a bendecir a todos nosotros a través de esta palabra que vamos a imponer el hermano Tito y yo en este día. Qué bueno, es interesante y de suma bendición el poder estar en esta mañana con ustedes. La situación no nos permite estar reuniéndonos ahora mismo como iglesia. Hemos tomado este lugar domingo tras domingo y traemos la escuela dominical, comenzando siempre a las 10 de la mañana. Luego vamos a estar dando la dirección de la iglesia. Pero en este tiempo nos toca estar en una mesa frente de las cámaras y es una bendición de parte de Dios porque podemos ver que no nos limita las circunstancias. Amén. Estábamos hablando un día, la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando sobre los gigantes que se levantan, pero qué bueno que no nos desenfocamos con las situaciones o los gigantes que se levantan, sino podemos seguir hacia adelante mirando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él está la solución, amigo que nos escucha, en Él está la solución a todas las situaciones que se presentan, los temores que podemos experimentar, como hablábamos también la última vez que estuvimos juntos. Pero qué lindo que en este día podemos estudiar la palabra del Señor. Probablemente no la vamos a desarrollar de la manera que acostumbramos a desarrollarla, pero vamos a tocar unos puntos más sobresalientes en el día de hoy, mi hermano Héctor y mi persona, y así vamos a comenzar en el día de hoy. Un saludo a cada uno de los maestros de la iglesia, que el Señor me les bendiga en esta mañana y juntos vamos a desarrollar y a estudiar este estudio bíblico en esta mañana. La lección es la número 12 en lo que corresponde para este domingo y el tema principal, los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. En este trimestre estamos estudiando sobre el tema de las misiones, la gran comisión. Hemos estudiado de que es necesario que entendamos que no es una opción, sino es un mandato de parte de Dios el predicar la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que nosotros estudiemos la palabra, que tomemos como ejemplo estos apóstoles, esta iglesia primitiva que podemos aprender y aprendemos tanto de ella. Y también vamos a mirar cómo en el día de hoy el apóstol Pablo sigue ministrando y sigue exhortando a la iglesia, entendiendo que se ha pasado por muchas situaciones difíciles, habían pasado por muchas situaciones difíciles, los judíos habían levantado, muchos aún hermanos judíos que no habían entendido todavía el concepto de salvación, que Jesús había dado su vida en la cruz por cada uno de ellos, gentiles como judíos, pero todo esto trajo persecución. Vemos como lo que le pasó a Esteban, ¿no? Vemos como Bernabé tuvo que salir de lugares porque estaba siendo perseguido. Vemos también a Pedro que en otros lugares evangelizando también tuvo que salir. En uno de los lugares quedó como muerto. Y vemos cómo estos hombres, a pesar de las situaciones que se presentaban, no retenían o no se desviaban de aquello que habían creído.
hermano Héctor. Amén, sí. Y una cosa que me llama mucho la atención es sobre el tema que vamos a tratar hoy, Tito, y es que dice, los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. O sea, estas dos palabritas ahí, sabemos lo que es la santidad, eso estamos claros, pero la negación me llama mucho la atención, esta palabra, abnegación. Cuando nosotros buscamos la definición de esta palabra, significa que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Tenemos que dejar, es como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es que nosotros tenemos que dejar prácticamente negarnos a nosotros mismos para poder cumplir con esta tarea. Hay un requerimiento, o sea que dice que los misioneros requieren mostrar, necesitamos mostrarle estas dos cosas, una abnegación y santidad a la misma vez. O sea que el apóstol Pablo, obviamente, él tenía estas cualidades para ejercer este ministerio. O sea, hay unos requisitos para nosotros poder ejercer este ministerio, en este caso que se está hablando de los misioneros, requerían esto, una negación, o sea, totalmente negarme a mí, quizás mi privacidad, quizás las cosas que yo anhelo hacer, que quiero llegar a hacer. No, tú no puedes ya hacer eso porque tienes un compromiso ante la presencia de Dios, tienes una tarea que cumplir, o sea, que ya las cosas más que eran importantes para mí ya no son. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, que nosotros nos negamos a nosotros mismos y dejamos que Jesucristo entre a nuestra vida y tome posesión de nuestro ser. Y a la misma vez tenemos que tener esa santidad que exige el Señor. Cuando la palabra nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea, que tenemos que tener esas dos cualidades, y esas dos cualidades tenemos que tenerlas muy en perspectiva. Sí, y qué lindo cuando podemos mirar esta palabra de abnegación, es negarse, como tú decías, negarse a sí mismo. Podemos también mirar un punto muy importante, que cuando uno renuncia, porque hay cosas que hay cosas que hay que renunciar, y eso es, ahí es lo que va esa abnegación. Es algo que tiene una prioridad grande en tu vida, pero llega un punto que tú dices, no, esto no puede tener el lugar que ahora mismo le estoy dando y tiene que tomar un lugar secundario. Entonces, es hacer las cosas con una voluntad propia, es hacer las cosas sin exigir, que nadie me lo esté exigiendo. Es una renuncia personal, y decir, ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto porque yo amo a Cristo. Yo voy a hacer esto porque las almas necesitan salvación. Amén. Entonces, eso es lo que podemos ver en Pablo. Podemos ver en Pablo que hubo una renuncia, ¿verdad? Renunció a muchísimas cosas a tal punto que dijo que no le daba valor a su propia vida. Amén. Amén. Tenía las cosas de el Señor en prioridad. Pero como tú decías, lleva la mezcla, va una combinación con lo que es la santidad. Y la santidad es muy importante que entendamos también dentro de lo que es la santidad. Es una cualidad fundamentalmente de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Y como tú decías, sin santidad nadie verá al Señor. Y mira qué interesante, siempre es algo que me llama la atención porque se requiere la santidad, hermano Héctor. Se requiere, es una prioridad, es vital en nuestras vidas que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces sí sabemos que hay una naturaleza pecaminosa, sí sabemos que estamos diariamente luchando con cosas que no queremos hacer y a veces hacemos, pero tenemos que tener en claro que tenemos que procurarla, buscarla, vivirla diariamente. Es un estilo de vida más que nada. Entonces, nosotros como misioneros, como evangelistas, como personas que somos predicadores de la palabra de Dios, tenemos que entender que estas dos cosas las tenemos que tener claras en nuestras vidas. Amén. Tenemos que renunciar especialmente, primordialmente al pecado, aquello que no agrada a Dios. Amén. Tenemos que renunciar a muchas cosas que quieren quitarnos el primer lugar. El primer lugar les quiere quitar el primer lugar al Señor. Y por segundo, la santidad, que van unidas las dos. Amén. Entonces los objetivos en el día de hoy
para esta lección, hermano Héctor? Amén, sí. Hay tres objetivos que nos muestran nuestra clase de hoy en día. Y el primer objetivo es comprender, dice, la demanda divina de abnegación y santidad en la obra misionera. Y creo que ya eso lo acabamos de explicar, las dos palabritas, una que es abnegación y otra santidad. O sea, dice que tenemos que comprender la demanda divina. Es una demanda que Dios nos hace y ya lo acabamos de explicar. El segundo objetivo es reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Y este me gustó aquí, Tito. Oiga esto. Primeramente tenemos que reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. O sea, que nosotros tenemos que reflexionar si en realidad tenemos ese carácter sobre esa necesidad. Es una necesidad, un carácter acorde al testimonio de Cristo. O sea, que cada uno de nosotros como creyente, como decía nuestro hermano Tito, si quiere ser misionero, evangelista, tiene que tener este carácter acorde a ese testimonio de Cristo. Nosotros no podemos pensar que vamos a ser unos misioneros si nosotros no adquirimos esas cualidades que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Y eso, lo que hablamos anteriormente, es que tenemos que anegarnos, una negación a nosotros mismos, renunciar al pecado, y la segunda es tener esa santidad. O sea, que hay unos requisitos para nosotros ser un misionero, en este caso que se está hablando aquí, o un evangelista, o cualquier tipo de ministerio que estemos ejerciendo, no simplemente misionero, no simplemente evangelista, pero sino es que tenemos que tener ese carácter totalmente, un testimonio sólido de Cristo. Por eso es que nosotros cada día tenemos que cuidar nuestro testimonio, cada día tenemos que santificarnos cada día más, porque Señor, al que mucho le da, mucho le exige. Y a nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que cada día más procurar que nuestro carácter sea más acorde, es lo que dice la palabra, un carácter acorde al testimonio de Cristo. Me gusta mucho en ese punto 2, antes que tú pases al punto número 3, esa palabrita necesidad. Cuando hablamos y miramos esa palabrita, tenemos que reflexionar que si hay una necesidad o si se necesita algo es porque está incompleto. Amén. Entonces, si nosotros, no como obreros, como hijos de Dios, no tenemos en consideración, y tenemos que reflexionar, como dice este objetivo número 2, si no reflexionamos cada día, ¿sabe que esto debería ser cada día? Que reflexionemos, que miremos, que miremos si estamos dando ese nivel, esa altura que se requiere para llevar acorde al testimonio de Cristo, la palabra del Señor. Entonces tenemos que mirar si hace falta algo en nosotros todavía para llegar a esa altura, a ese nivel. Amén, sí. Y el tercer objetivo que tenemos hoy en día en este estudio es establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. Y esto podríamos hablar 3 meses de gloria a Dios. Y es que primeramente tenemos que establecer esa conducta. Nosotros como creyentes, como cristianos, yo siempre he usado una palabrita, y es que debemos disciplinarnos, gloria a Dios, establecer esa conducta de sacrificio. O sea, el apóstol Pablo y todos estos apóstoles que el Señor llamó, y aún a nosotros que nos ha llamado, tenemos que establecer, gloria a Dios, esta conducta, una conducta de sacrificio. Cada día nos sacrificamos para el Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor, gloria a Dios. Y es que nosotros tenemos que cada día caminar esa milla extra para llegar a lograr lo que el Señor quiere en nuestro camino. Y es que nosotros debemos sacrificarnos, no importando la necesidad. Este el apóstol Pablo pasó, más adelante vemos donde Pablo, la palabra me llama mucho la atención, porque este hombre de Dios, un profeta llamado Agabo, le dice: mira, va a pasar esta situación y esta situación cuando llegue a Jerusalén. Pero ya el Espíritu Santo había tratado con él y él lo sabía, y ese es un sacrificio que iba a pagar. O sea, había un precio que pagar
por el ministerio. Y yo siempre he dicho, todo lo que tenemos un ministerio, no importando de cuál sea, tenemos que pagar, tenemos que sacrificarnos para lograr lo que el Señor quiere, el objetivo que el Señor quiere hacer. Y tenemos que tener una pureza propia del obrero del Señor. Tenemos que siempre trabajar con esa pureza y no olvidándose que vamos a tener dificultades, vamos a hacer sacrificios, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar muchas cosas de nosotros para lograr lo que el Señor quiere que nosotros logremos en este ministerio que Él nos ha puesto. Amén. Es muy claro lo que el hermano Héctor, muy buena aportación en ese punto número 3, en ese objetivo número 3. Y ¿sabe lo que yo podría aportar? Poquito que puedo aportar porque lo cubriste todo ahí. Es un estilo de vida en Cristo. Amén. Y el estilo de vida en Cristo nos requiere un sacrificio de renuncia. Tenemos que renunciar a muchas cosas que muchas veces nos han gustado por muchos años, pero no le puede quitar el lugar que Dios desea en nuestros corazones. Amén. Entonces, como obreros del Señor, amén, tenemos que mantener esa pureza que el Señor espera que tengamos. Amén. Hay cosas que a lo mejor tú digas, no, pero eso no es pecado, eso no está mal, no podemos generalizar de que todo es malo. Ese no es el punto. El punto es que si hay cosas en nuestras vidas que le quiten el lugar al Señor, tenemos que tener cuidado. Porque entramos en este objetivo número 3, que tenemos que entonces establecer una conducta de sacrificio. Por ejemplo, a mí me gusta el deporte, siempre me gustó el deporte, amén. Y siempre, prácticamente yo decía, oye, los deportes son los domingos, era que podíamos ir a los parques a jugar, pero a mí me llevaban a la iglesia. Amén. Entonces eso me enojaba porque yo quería ir a jugar, pero ahora yo puedo entender lo que mis padres estaban haciendo. Era que le estaban dando prioridad a Dios sobre otras cosas que no son pecados, pero no le podían quitar el lugar que Dios se merece y que le corresponde. Amén. Entonces el pensamiento central en este día, el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. Amén. Entonces, prácticamente el pensamiento central es lo que hemos estado hablando. Entonces, sí hay que tener una disposición firme. ¿Qué podemos entender con una disposición firme? No podemos ser fluctuantes. Como cristianos, como servidores del Señor, como hijos de Dios, no podemos vivir una vida fluctuante. No podemos decir, hoy yo quiero, mañana no quiero. Hoy yo le voy a agradar a Dios, mañana no lo voy a hacer porque Dios me entiende mi situación. Entonces, amigo también que nos escuchan esta mañana, lo que estamos hablando es qué es lo que Dios por medio de su palabra espera de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Somos creación, todos somos creación de Dios, pero cuando venimos al Señor, somos hijos de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, como hijos de Dios, y Él es nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial de igual manera. Entonces, el texto áureo, que va a ser uno de los versículos en el encabezamiento del estudio, la base bíblica, pero de ninguna cosa hago caso, y esto es hablando del apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y mira esa palabrita ahí. No estimo preciosa, y eso es en cuestión de, no le doy el valor que mi vida requiere cuando la comparo delante de Dios. Amén. Amén. Y es que se puede malinterpretar este versículo, hermano Tito. Sí. Y es que aquí dice, no es que la vida en sí no es que la está despreciando, sino es la vida que él lleva, o sea, la cosa ya que yo hacía, ya no hago, es lo Exacto. Que quiere decir aquí. Significa que su vida personal, como decía ahorita, la cosa que a él anhela, la cosa que quería hacer, ya no la estima, o sea, lo que yo hacía antes, ya eso quedó atrás, a la basura. Exacto. Entonces, así mismo, y
Seguimos leyendo el versículo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces ahí vemos cómo le da una prioridad Amén. al Señor, ¿verdad Sí. que sí? Le da la prioridad de lo que Dios me llamó a mí a hacer. Yo no lo voy a dejar a media, yo lo voy a terminar. Entonces podemos entender que Dios no espera de nosotros que hagamos un trabajo a medias. Dios espera que todo lo que nosotros comencemos, hermanos que me escuchan en este día, lo hagamos en su totalidad. ¿Verdad que sí? Un corredor en una carrera, amén, el objetivo de cada uno de ellos es llegar a la meta. Entonces hay uno que tú ves como que ya la carrera hace como 5 minutos que se acabó, pero él sigue, él sigue, él sigue. ¿Usted sabe por qué él sigue? Porque fue mucho tiempo que él estuvo entrenando, sacrificando y dijo, yo voy a terminar y voy a pasar la meta. Amén. De lo que yo me propuse. Y hay una palabra ahí poderosa para cada uno de nosotros. O sea, que no importa, como tú dices, como ese corredor ya ha pasado la carrera 5 minutos, pero aquí lo importante, y es una palabra poderosa, wow, y es como que estoy recibiendo un cable del cielo. Y fíjate esto, no importando, entiende, la situación, la condición, nosotros tenemos que llegar a la meta, tenemos una meta y es llegar al cielo. O sea, que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que sacrificarnos, como estamos viendo en este estudio, tenemos que anegarnos a nosotros mismos para poder llegar a la meta. Si no hacemos esta cosa, no vamos a llegar a la meta que el Señor exige. Por eso que el apóstol Pablo aquí es, con tal de que acabe mi carrera con gozo. O sea, nosotros tenemos que acabar esta carrera con gozo, el gozo de llegar al cielo, el gozo de decir, wow, tantos años que yo le serví a Cristo, sonó la trompeta o me fui con el Señor. Esa es la meta. Amén, amén, definitivamente. Y termino el versículo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿sabe qué, hermano Héctor? Cada uno de nosotros somos una carta abierta. Y por tal razón, tenemos que ese ministerio que hemos recibido nosotros, tenemos que mostrarle al mundo de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. ¿Saben qué? Los amigos que nos miran, amistades, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, están pendientes siempre de nosotros. Entonces nosotros como cristianos no podemos un día venir como que somos los super cristianos, pero al otro día venimos a mostrar de que no somos cristianos. Entonces no podemos verdaderamente ser fluctuantes. Tenemos que mantenernos, amén, en esa vida de integridad, de santidad, de renuncia, que es la de negación constantemente y diariamente, Héctor. Es un estilo de vida. Amén. Amén. Entonces en el día de hoy, entrando ya a lo que va a ser la lección, Amén, sí. la base bíblica. Y es muy importante, Tito, sí. Decirle, porque yo sé que hay muchos hermanos de la iglesia que están conectados, hay bastante, y es que si usted a los hermanos de nuestras iglesias local, si tienen el expositor bíblico, es bueno que lo abra ahí, allí donde usted está, y estamos en el estudio número 12, en este día, gloria a Dios. Y vamos a estar para aquellos hermanos también que nos escuchan, porque tenemos gente en el mundo que nos escuchan en otra parte. Vamos a estudiar los Hechos capítulo 20 del 17 al 28, es que se va a desarrollar esta lección. Amén, amén. Entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, estos hombres no paraban de predicar la palabra del Señor. Ellos no se detenían. Entonces vemos en esta ocasión, en Hechos capítulo 20, el versículo 17, si subimos por lo menos un poquito antes al versículo, no voy a subir como trasfondo histórico o de los hechos que ocurrieron, pero sí podemos ver que viene una travesía, o sea, viene bajando el apóstol Pablo de ciudad en ciudades, de diferentes regiones, y aquí ahora mismo vemos que llega al puerto de Samos. De ese puerto sale a Mileto. Amén. Es una ciudad muy grande. Es una ciudad, o se consideraba la ciudad mayor de
griega, de Asia Mayor, de Asia Menor, perdona. Entonces, él venía predicando la palabra. Y mira, estaba cerca de Éfeso, porque cuando tú miras el mapa, Sí, estaba cerca de Éfeso, pero él decide no detenerse en Éfeso, sino que sigue a Mileto. Y en Mileto manda a que los ancianos de Éfeso lleguen hacia Mileto para tener una convocación. Los convocó para tener una reunión, digamos. Amén. Lo vamos a mirar más adelante porque verdaderamente a lo que Pablo los llama a ellos es a despedirse. Sí. Primeramente los comienza a exhortar, comienza a decirle: este fui yo en medio de ustedes por estos 3 años que estuve con ustedes. Me llama la atención, y no vamos a tocar esos versos bíblicos porque son más adelante, pero me llama mucho la atención porque en eso de los versículos 32, por ahí más o menos, vemos como él le dice: yo trabajé para mis necesidades, para comprar mi ropa. Yo trabajé para suplirle a los que estaban conmigo. O sea, le dijo: ¿saben qué? Yo no dependía de nada aquí, yo dependía de Dios. Entonces vemos como él, vemos que más adelante, ya ahí al final, vemos como la iglesia lo recibe con tanto cariño, lloran con él y se sienten con él. Pero a esto, cuando está que es el versículo 17 que vamos a leer, vemos que está en Mileto, dice el versículo 17, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermano Héctor? Podemos ver a un hombre que era una carta abierta y podía decir: ustedes me conocen muy bien, aquí estoy yo, si ustedes tienen algo que decir, este es el momento. Pero yo fui muy claro con ustedes en todo el tiempo que he estado con ustedes. Entonces, ahí podemos ver lo que es el primer punto, que llega hasta el versículo 21, la parte A de lo que tienen los expositores, como el hermano Héctor mencionaba. Pablo tuvo un comportamiento santo y abnegado en Asia. Entonces, ahí, ¿cómo tú ves la actitud de Pablo? ¿Cómo fue esa actitud de él? Amén, sí. Esta actitud, o sea, de él le puso en claro a estos hombres de Dios que convocó, que él es el ejemplo de la santidad y de la negación. O sea, él pagó el precio. Pablo aquí está diciéndole a ellos que ante los ancianos de la iglesia, que nos sirve de una gran lección para saber cómo conducirnos en el trabajo del Señor. O sea, yo pagué un precio, yo me anegué a mí mismo, yo hice esto. Es como una exhortación que le está dando a estos ancianos. Una despedida, se está despidiendo, pero aquí Pablo presenta cómo él trabajó en el campo misionero de Dios. Y es un ejemplo para nosotros, para prácticamente ver cómo es que se pueden lograr las cosas. O sea, cómo nosotros podemos lograr ser un cristiano, un misionero, un evangelista, lo que usted quiera hacer del ministerio. Pero aquí Pablo se presentó prácticamente ante ellos a decirle: yo me pongo de ejemplo, yo hice esto. Y no tanto que se está usando el yo-yo, sino es que es un ejemplo grande del precio que él pagó por el evangelio. Amén. Amén. Entonces, para continuar los versículos, leyendo el 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces ahí podemos ver lo que habíamos mencionado, que los judíos habían sido prácticamente una piedra de tropiezo en el ministerio de ellos. Sabemos que habían salido de Jerusalén, habían ido a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra, habían salido a predicar el evangelio, pero había oposición. Estábamos hablando la semana pasada que
parecía como que le pisaban los tobillos. Ellos iban a una ciudad y ahí llegaban prácticamente los judíos y hacían una revuelta y se levantaban contra ellos. Ellos tenían que salir a otra ciudad porque si no sus vidas corrían peligro. Pero a todo esto Dios le daba la victoria, porque en todo lugar que iban las almas se salvaban. Amén. Amén. Eran añadidos. Entonces el versículo 20, porque ahí queremos entrar en un punto muy importante que estábamos tomando en consideración. Amén. En la parte B, punto 2 ahí. Vamos a leer el 20. Amén. El 20 dice así, dice, y como nada que fuese útil es rehuido de anunciados, dice, y enseñaros, dice, públicamente y por las casas. Entonces ahí podemos ver que no había forma de que detuvieran a estos hombres de Dios. Ellos iban a lugares abiertos, iban a las sinagogas, porque vemos cuando ellos llegaban vemos a un Pedro que eso era sinagoga, rápido que iban, también Pablo, Bernabé, pero iban también a las casas, a las plazas, a todos lugares iban. Voy a leer hasta el 21 también para luego tocar un punto que quiero que en este día toquemos. El 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos mirar que el evangelio de Jesucristo no es para una simple etnia, es para todo el mundo. Había muchos judíos que este concepto no lo tenían claro y no podían aceptar que los gentiles fueran partes, a menos que no se judarizaran. Entonces podemos entender que tenían y querían que ellos entraran y que pasaran por el proceso que tenían que pasar de circuncisión. Entonces, ¿qué podemos ver en el punto número 2? En este versículo 20 más que nada, Pablo anuncia y enseña públicamente y por las casas. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este día? Podemos ver que es necesario que nosotros como iglesia llevemos la palabra del Señor. Amén. No podemos encerrarnos en las iglesias y entre nosotros mismos estar evangelizándonos, predicándonos, enseñando con estudio. Tenemos que salir y predicar la palabra del Señor. Amén. A todo lugar que se nos abre puertas. Amén. Amén, sí, y una cosa que me llama aquí la atención, Tito, del 20, y es que durante esa estadía en aquella región, el apóstol Pablo revela el contenido de su predicación y su enseñanza, o sea, que era una enseñanza cristocéntrica y de salvación, de arrepentimiento y salvación. Él se enfoca en eso, es lo que dice el 21, oiga lo que dice, y testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mensaje de Pablo fue bien claro. Fue un mensaje cristocéntrico, un mensaje de arrepentimiento y salvación. Es el mensaje que siempre debe ser de cada uno de nosotros. Tiene que ser cristocéntrico, un mensaje de esperanza y de salvación. Un mensaje, gloria a Dios, que llegue a aquella vida que está necesitada. Amén, amén. Entonces vamos a seguir hacia adelante. Vamos a tocar el punto, la parte número 2. En la parte número 2 corresponde los versículos para los que están siguiéndonos con sus Biblias. Hechos 20, versículo 22. Vamos a tomar en consideración del 22 al 24. 22 al 24. Entonces, del 22 al 24, voy a leer en esta versión. Amén. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Quería leer esta versión porque es bien interesante que cuando nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, una naturaleza, amén, que no es la que nos regimos nosotros mismos, sino que Él entonces comienza a regir nuestras vidas, amén, y solamente con una negación y una santidad es que podemos vivir esta naturaleza en Cristo, ¿verdad? Entonces mira la postura del apóstol Pablo.
Pablo dice, no es que yo quiero hacerlo, no es que yo quiero ir, pero soy obligado por el Espíritu, queriendo decir, ¿saben qué? Ya yo no me rijo. Amén. Mi vida no es egocéntrica, mi vida es cristocéntrica. Ya Cristo es que me dirige a mí y yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y fíjate, esta versión lo dice un poquito diferente, Tito. Dice que ahora es aquí ligado yo en el Espíritu. O sea que había una coinonía entre el Espíritu y él. O sea, como tú dices, ya él no se regía, sino era lo que decía el Espíritu Santo. Y lo que decía ahorita al principio es que cuando el profeta Gabo le hizo, esto va a pasar con este hombre, el dueño de este cinturón, y cuando llegue a Jerusalén le va a hacer esto y esto. Y muchas veces nosotros estamos buscando una palabra de parte del Señor, de algo bueno que nos puede hacer. Pero este hombre, sabiendo que iba a pasar por tribulaciones, cárcel y eso, aún él tuvo que ir allá, porque había una misión que cumplir. O sea, él estaba, como dice aquí la palabra, él estaba ya ligado al Espíritu. Era uno ya, gloria a Dios, que siempre este hombre obedecía a la voz del Espíritu Santo. O sea que las circunstancias no eran su fuente de motivación. Porque si esa fuera su fuente de motivación, no iba. Amén. No iba. Porque seguimos leyendo al final de este versículo. Dice, sin saber lo que allí me esperaba. Amén. El 23, lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. Entonces, él tenía claro que él estaba expuesto a situaciones difíciles, pero él tenía una convicción tan grande en Dios que él sabía, de todo esto el Señor me va a librar. Amén. Dios me va a dar la victoria y sobre todas las cosas yo estoy agradando a Dios, yo estoy haciendo y obedeciendo al Señor. Mira qué lindo es cuando nosotros, en medio de una situación difícil que estamos viviendo, podemos mantenernos enfocados en nuestro Señor y nuestro Salvador. No importando las noticias, no importando las situaciones adversas que Amén. Se presentan, que como hablábamos la última vez, sí nos atemorizan, es de humano sentir temor, ¿verdad que sí? Amén. Pero ¿saben qué? No nos podemos desenfocar de nuestro Señor. Amén. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en momentos difíciles, cuánto más en el momento difícil tenemos que aprovecharlo. Muchas veces, y haciendo un paréntesis, muchas veces compramos una póliza y nunca la usamos. Una Amén. Póliza de seguro, una póliza de autos. Pero qué bueno es cuando llega el momento difícil. Amén. El momento que me chocaron mi vehículo, yo puedo decir, este es el momento de utilizar la póliza. Amén. Amén. Que yo pagué por ella, que yo acepté todas las condiciones de ella y pueda sacar provecho a esa póliza. Cuánto más en nuestro Señor Jesucristo, que hemos aceptado la mejor póliza del mundo. Amén. Y en momentos de dificultad podemos decir, Señor, aquí estoy, vengo a reclamar mi póliza. Amén. Vengo a reclamar los beneficios de este seguro que he adquirido por medio de ti. Entonces, amigo que en el día de hoy nos escuchan, hay una póliza celestial en este día que el Señor te ofrece. Una póliza que en medio de las dificultades, ¿sabe qué? Dios te garantiza de que Él cuidará de ti y de los tuyos. Amén. Y seguimos, porque eso fue un paréntesis que abrí ahí. Amén, gloria a Dios. Así es. Está muy buena esta lección. Nos enseña, gloria a Dios, muchas cosas de cómo nosotros como hijos y hijas de Dios tenemos que pagar ese precio. Tenemos que, como Pablo lo pagó, sabiendo que le esperaba cárcel, sabiendo que le esperaba la tribulación, aún así hizo la misión que tenía que hacer. Voy a leer el último versículo que corresponde a esta parte 2 y lee para mí el versículo 24, Hechos 20:24, si tiene una versión diferente, pero Dios habla en la traducción, Dios habla hoy. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin
de la carrera. Mira qué interesante, hasta el fin de la carrera, lo que estábamos mencionando, y cumplir el cargo que en el Señor Jesucristo me dio de anunciar las buenas noticias del amor de Dios. Amén. Entonces fue lo que estábamos mencionando. Es necesario que nosotros como ministros, como obreros del Señor, amén, como hijos de Dios, porque el llamado es para todos, amén, amén, los que han aceptado al Señor. La gran comisión no es para los pastores o para los maestros, no, es para todo aquel que ha creído en el Señor, amén, ir y predicar el evangelio de salvación. Entonces él decía, ok, si mi vida, si situaciones de mi vida se me son piedra de tropiezo, yo lo tengo en poco. Cualquier Amén. Cosa en mi vida que se levante, yo lo tengo en poco. La prioridad es mi Señor Jesucristo. Así es. Amén. Entonces, Héctor, entrando algo que queríamos mencionar también, y ya lo podemos mencionar, lo vamos a hacer hincapié al final, en esta parte número 2, lo vamos a dejar para después. La parte número 3, los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Amén. Los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo, y no dice algunos, dice todos. Entonces no podemos ser a medias, cristianos a medias, o hablar de aquello que se oye bonito y no hablar de otras cosas que son, porque sí, hay cosas que el Señor nos dice, esto no se puede hacer. Entonces como que a veces hay cosas que no nos cuadran, entonces esas las queremos dejar a un lado. No, es todo. Amén. Entonces, y me gusta esta palabra, Tito. Oye lo que dice aquí. O sea, cuando ya tú eres siervo de Cristo, son responsables. Nosotros somos responsables de anunciar todo ese consejo. Nosotros tenemos una responsabilidad, de anunciar, gloria a Dios, la buena nueva de Cristo. Es como tú decías, o sea, no es una opción. No es una opción, no importando lo que sea. Muchas veces pensamos que anunciar la buena de Cristo tiene que ser pastor, evangelista, tiene que ser un misionero. No, todo. Es la gran comisión, es un mandamiento, es un mandato, es prácticamente, es una ley, tiene que ser. O sea, hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces el versículo 20, el Hechos 20, el versículo 25 al 28, que es la culminación de la base bíblica. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, entre quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Entonces era lo que hablamos al principio, que él lo que se estaba, lo que le estaba, lo que la convocación fue para despedirse prácticamente de ellos. Entonces el 26, pues esto quiero decirles hoy, que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Me gustó ese final. La iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Significa que lo que usted esté haciendo en la obra del Señor no es para ningún hombre, no es para ningún líder. Usted lo que hace es para el Señor, porque Él pagó un precio. Amén. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio de sangre. Amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos y podamos hablar como hablaba el apóstol Pablo, como habló el apóstol Pablo, que se pudo presentar al frente de líderes, porque esto fue líderes de Éfesos que él convocó, y decirle, ¿saben qué? Ustedes saben cómo yo me comporté, ustedes saben cómo yo
actué delante de ustedes. Ustedes vieron la transparencia que yo tuve delante de ustedes. Ustedes tienen que hacer lo mismo ahora. Amén. Tienen que ser transparentes. Tienen que hacer las cosas bien porque yo las hice bien y yo soy su ejemplo. Entonces le pudo exhortarlos y le pudo inclusive reclamarle. Porque inclusive cuando vamos un poquito más abajo, que no son los versículos ya de la lección, pero vemos como le dice inclusive a ellos, le dice, entre medio de ustedes se levantarán algunos que serán falsos, con con palabras falsas. Entonces los confrontó inclusive y le dije, cuiden la iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. Amén. O sea que aquí hay una exhortación máxima de parte de Pablo. Vemos como él está exhortando en toda la área las cosas que se pueden presentar en el camino. Por eso es que aún no importando el ministerio que tengamos, pueden haber situaciones que se nos van a presentar en el camino y tenemos que entender que esto es parte del ministerio. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo a ellos que entre ustedes se van a levantar falsos profetas y falsos maestros. O sea, que vamos a tener adversidades en este ministerio, no importando las circunstancias que estemos pasando. Por eso es que aquí es una enseñanza muy poderosa y es que van a venir dificultades como las que estamos viviendo en medio de estos tiempos, pero sigan hacia adelante, no se olviden de predicar la palabra, no se olviden de hacer esto. Es una exhortación muy grande que el apóstol Pablo le está haciendo aquí a la iglesia o a estos obispos de la iglesia, a estos pastores que estaban pastoreando aquí en Asia Menor. Gloria a Dios. Sí. Y ya concluyendo, me llama mucho la atención porque una recomendación que el apóstol Pablo hizo, que era la parte 2, dije que la iba a dejar para el final, y es en la parte 2, cuando él dice, Pablo enseña que el pecado es una ofensa a Dios. Amén. Y todo hombre debe arrepentirse de ello. Entonces me llamó la atención porque el apóstol Pablo le recuerda de que si hay algo que a Dios no le agrada, es el pecado. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Amén. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces podemos mirar que en nuestras vidas muchas veces decimos, no, pero esto es una cosita pequeña, no, pero es que Dios me conoce, una mentirita piadosa, o se sobreentiende una cosa, que el pecado es pecado y el pecado no agrada a Dios. Amén. Amén. La Biblia nos exhorta a nosotros que renunciemos a todo residuo de iniquidad. Amén. Todo residuo de iniquidad. Y cuando hablamos de residuo, podemos hablar de como un poquito, un polvito, lo que es una mínima cosa que nosotros podamos identificar y que la palabra del Señor nos la identifica como pecado, nos separa de Dios. Entonces, el apóstol Pablo lo que dice entonces es que el camino para reconciliación con Él es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es que vamos a tener reconciliación con Dios. Ahora, amigo que nos escucha en esta mañana, hermanos, le queremos dejar esta palabra a los amigos que nos escuchan, que el pecado nos separa de Dios. Y si en este tiempo de dificultad queremos los beneficios del reino, si nosotros deseamos que ese seguro, como hablamos, podamos hacer la reclamación de ese seguro, de esa póliza divina, es necesario aceptarla en este día. Es necesario, amigo que nos escucha, que en este día rindas tu corazón al Señor. Amén. Es la única y verdadera solución del hombre. Amén. En momentos de dificultad, en momentos difíciles. Es necesario que cada uno de nosotros nos aferremos más a Dios, más que nunca nos aferremos a Dios. Nuestras familias van a ser cubiertas. Amén. Nuestros hijos, amén. Todo lo que tenemos, el Señor va a tomar, amén, va a tomar cuidado de ellos. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de añadir todo lo que necesitemos.
Amén. Vamos a hacer una oración, hermano Héctor. Amén, sí. Por los hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero antes de irnos así, vamos a orar para ya cerrar esta sesión. Y a los hermanos que están conectados en este día, yo sé que hay muchos hermanos conectados, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero quédese ahí sintonizado, que nuestro pastor va a continuar, gloria a Dios, prácticamente el servicio. Así que cuando nosotros oremos, vamos, gloria a Dios, a hacer una pequeña pausa de aproximadamente 3-4 minutos, gloria a Dios, en lo que nuestro pastor se prepara. Así que vamos a orar, vamos a despedirnos, gloria a Dios, en este día. Sí. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición que nos concedes de poder, Jehová Dios, hablar de tus asuntos, exponer, Padre amado, este estudio bíblico. Señor, te presentamos en este día, Jehová, cada familia, te presentamos cada vida que en este tiempo, Jehová Dios, probablemente están, Jehová, viviendo en una situación, Jehová Dios, de temor. Padre amado, en esta hora declaramos una palabra de bendición, una palabra de refrigerio. Padre amado, queremos, Señor, decirles que tú eres, Padre amado, la solución a los problemas de toda sociedad y de todo ser humano. Padre amado, ayúdanos a seguir hacia adelante, dando, Padre amado, las fuerzas que necesitamos para continuar. Bendecimos nuevamente las familias. Padre amado, une las familias en este tiempo. El que no te conoce, que pueda, Jehová Dios, entregar su corazón a ti en esta hora. Gracias, Señor, una vez más. Te pedimos que nos ministres, Señor, en el resto de la programación, Padre amado, y que vidas puedan llegar a los pies del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de despedirme, hermanos y amigos, les animo a que se mantengan en sintonía. Vamos a estar un tiempecito corto fuera. Si tienen que ir y comer algo y hacer cualquier cosa, aquí estamos en varios minutos de vuelta. Amén. Amén. Dios me le bendiga, hermano Ángel López, y mi hermano Héctor se despide. Amén. Dios le bendiga. Así que 5 minutitos y estaremos de nuevo en el aire.
nos sintonizan a través de los medios sociales, le damos las gracias por estar con nosotros. Que el Señor me los bendiga poderosa y ricamente. Yo quiero, amados hermanos, invitarle antes de todo a que inclinemos nuestros rostros y nos presentemos delante del Señor para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer en este momento especial. Que Dios bendiga a su pueblo. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro hacedor, que tú eres grande sobre todas las cosas. Como siempre te digo, Señor, que desde donde el sol sale hasta donde se pone, grande es tu nombre en toda la tierra. Nuestra confianza está puesta en ti, nuestra esperanza está en ti y nuestros días están contados en tus manos. Te damos gracias, Señor, por concedernos el privilegio de poder radiodifundir esta palabra, de tal manera, Dios mío, que podamos alcanzar a cientos y aún miles, si así tú lo permites, de vidas que están en necesidad. Oro por la bendición de este pueblo, oro por cada uno de mis hermanos, oro por esta ciudad de Jacksonville, oro por el mundo en general que está atravesando por estas dificultades y estas pandemias, Dios mío, que amenaza con quitar la paz y la tranquilidad de los pueblos. En el nombre de Jesús, te pido que tiendas tus manos y declaro palabras de victoria, de sanidad, de triunfo, de gloria, para que cada uno de nuestros oyentes y todos los que nos aman, Señor, reciban de ti esta bendición. Te pido, Dios mío, por la iglesia Torre Fuerte. Mira las circunstancias que nos ha movido, Señor, a hacer las cosas como las estamos haciendo. Solamente tú las conoces, porque tú tienes el control y el dominio de todo. Te pido, Dios mío, que tú quites toda ansiedad, que quite toda desesperación, que quite toda angustia, que quite, Señor, todo lo que debilita la mente y el corazón, y que en esta hora, Dios del cielo, tu Espíritu Santo se mueva con autoridad y poder sobre cada uno de los corazones, y que inundes de gracia y de virtud, Señor, aquellos que confían en ti y que han puesto en ti su esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos lo que no es tuyo, reprendemos lo que no viene de ti, reprendemos toda virulencia, toda plaga, toda acechanza del enemigo, reprendemos toda muerte. En el nombre de Jesús, espíritu de mortandad, te echamos fuera por el poder de la palabra. Es en el nombre de Jesús que lo invocamos en esta hora, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Yo quiero en este día, gloria al nombre del Señor, después de saludar a cada uno de mis hermanos que yo sé que están en sintonía, en especial a los hermanos de Torre Fuerte, pero tenemos otros hermanos que están en las redes sociales en esta hora conectados con nosotros. Tenemos en Guatemala, tenemos a la familia Pérez, nuestra hermana Liliana, nuestro hermano Peter, nuestra hermana Adelsa, que están en sintonía con nosotros en esta hora. Tenemos también en el África a nuestro hermano Aleluya, que tanto amamos y tanto queremos, y que se conectan con nosotros en esta hora, nuestro hermano Huerta, para que el Señor le bendiga poderosamente. Y donde quiera que haya un hermano, un amigo que esté conectado con nosotros en este día, les enviamos las bendiciones del Señor. Y quiero invitarlo a que consideremos en el día de hoy un capítulo muy conocido por la iglesia y muy conocido por los que aman a Dios y por los que tienen una Biblia, que es el Salmo 91. Estaremos tocando algunos tópicos acerca de este hermoso salmo escrito por el salmista David, y que llega a buen tiempo para este momento en el que estamos viviendo. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía
y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aleluya. El Señor añada bendición a esa hermosa palabra. Damos gracias al Señor. Los hermanos me han pedido que canten este día, y qué bueno que podemos hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Únase conmigo en esta adoración y vamos a adorar a Dios. Haga en su mente como si estuviera aquí. Usted está sentado aquí en la iglesia, en uno de los asientos de Torre Fuerte, y vamos a adorar a Dios. Usted puede allí levantar sus manos, usted puede allí, aleluya, invocar la presencia del Espíritu Santo. Usted puede allí decirle al Señor cuánto lo ama. Entre en una comunión íntima con el Señor, no se desenfoque. Ahora en este momento necesitamos la comunión del pueblo. Aleluya. Yo sé que estás aquí, oigo tu caminar, caminas entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, caminar, caminas entre el pueblo, trayendo sanidad, y con mi fe te alcanzaré, y con mi fe te tocaré. Recibiré, y sé que transformado yo seré, y con mi fe te alcanzaré, si con mi fe te tocaré. Conmigo una vez más. Yo sé que estás aquí, oigo tu caminar, caminas entre el pueblo, aleluya, trayendo sanidad. Tú puedes tocarlo, Él está ahí. Yo sé que estás aquí, Señor. Siento tu caminar, caminas entre el pueblo, trayendo sanidad, y con mi fe te alcanzaré.